Siempre regresaban antes del atardecer, cuando el calor daba un paso atrás y el valle respiraba. Ese día, sin embargo, la cocina quedó en orden, el comal frío y la radio roja en silencio. Un silencio pesado, de esos que empujan las paredes. El sendero que corta entre los nopales no dijo nada, solo guardó huellas que el viento lamió. En el mapa del pueblo faltó una pareja y nadie notó que la respuesta dormía bajo sus propios pies. El valle de Tehuacán amanecía con una luz que parecía romperse en polvo antes de tocar el suelo. La casa de don Miguel Herrera y doña Teresa Álvarez estaba un poco más abajo del camino de terracería, paredes de adobe marcadas por dedos antiguos, tejado oscuro golpeado por el sol. El aire olía a maíz tostado y ceniza fina. Cuando el viento soplaba desde la sierra, traía también un amarguito de nopal cortado. El reloj de la cocina rara vez marcaba la hora exacta, pero el tiempo ahí se medía por rutinas. El golpeteo del molcajete en el metate, el rechinido de la reja, el chasquido del comal cuando la primera tortilla se inflaba. Don Miguel, ya con su sombrero de palma en la cabeza, tenía la piel quemada por décadas de sol. En los dedos, tierra vieja viviendo bajo las uñas. En los bolsillos, las monedas contadas del día anterior. Le gustaba encender la radio portátil roja, que siempre parecía un poco más grande en su mano, y girar la perilla hasta encontrar una frecuencia que mezclaba noticias con estática, corridos con ruiditos de interferencia. La radio tenía la antena chueca, la pintura descascarada en las esquinas y un olor característico a pila caliente. Doña Teresa se movía en otro ritmo, más tranquilo, y aún así todo salía a tiempo. El huipil azul con bordados de flores rojas y verdes daba color a la cocina. La falda azul de algodón grueso rayaba el suelo con pasos cortos. El rebozo de tejido rojizo y morado vivía en el respaldo de la silla, a la mano para los vientos caprichosos de las tardes. Solía separar frijoles con las yemas de los dedos, como si cada grano dijera algo, y se amarraba el cabello en un chongo bajo que olía a jabón. La ranchería era un lugar de pocos ruidos, más allá de los del campo. Las gallinas cruzaban patio y sombra. Un perro iba y venía sin ladrar. Cuando alguien pasaba por el camino, levantaba un polvo rojizo que tardaba en asentarse, y a veces entraba a la casa como si fuera invitado. La vida de ellos encajaba en ese paisaje sin esfuerzo, como si las paredes se hubieran levantado alrededor de la pareja y no al revés. Había historias que don Miguel contaba al final de la tarde, mientras ajustaba el sombrero en la pierna y la brisa traía el olor de agua guardada. Hablaba de una hacienda antigua, ya sin tejado, perdida entre magueyes, donde en tiempos remotos guardaban agua de lluvia en una cisterna de adobe con bóveda sencilla y un cuadradito de respiradero en lo alto. Era cosa bien hecha, decía, orgulloso de una obra que no era suya, barro y piedra, cal encima para cerrar el olor. Y reía tranquilo de su propia curiosidad. Uno siempre quiere ver qué tan hondo muerde el tiempo lo que fue grande. En esos años, 3 hijos de la pareja vivían lejos. Uno trabajaba en la capital, otro en Puebla, y el tercero aún en el municipio, pero no tan cerca. Llamaban de vez en cuando. La voz iba y venía por la línea con retraso. Cuando llegaban, traían panes, novedades, promesas de arreglar la cerca y de revisar una filtración que nunca aparecía. Luego se iban, y la casa recuperaba su tamaño normal, como blusa que viste un cuerpo conocido. La salud de ambos resistía. Don Miguel se quejaba de las rodillas, pero insistía en que caminar desentume. Doña Teresa a veces sentía el pecho apretado al final de la tarde, un cansancio salado, y descansaba con el rebozo sobre los hombros. No eran de médicos, eran de té, de reposar un poco, de mañana mejora. Los días seguían así, encajándose uno en otro como adobes bien puestos. Cada objeto tenía función y recuerdo. La bolsa de manta a cuadros que doña Teresa usaba para el mercado, el cantil sencillo de don Miguel, ya con olor permanente a agua de barro, los guaraches gastados que conocían cada piedrita del sendero, y sobre todo, la radio roja. Cuando chispeaba al amanecer, parecía que la casa respiraba. Cuando por alguna razón se quedaba muda,
Todos en el patio hablaban bajo. En ese inicio de noviembre de 1997, el calor se empeñaba en no irse. El maíz ya había dado lo que podía y las hileras de nopales levantaban los brazos como pidiendo sombra. Tehuacán seguía en su rutina de valle. Camiones pasando a lo lejos, mercados con voces superpuestas, la sierra azuleando el horizonte. La pareja aprovechaba la calma del cultivo para arreglar cosas pequeñas. Una arruga en la puerta, una teja fuera de lugar, el borde del tinaco con demasiado musgo. En la noche del 9, don Miguel comentó, entre un sorbo de café y otro, que tenía ganas de dar una vuelta por las ruinas de la hacienda. Habló como quien invita al tiempo a platicar. Doña Teresa, sin levantar los ojos del trapo de cocina, dijo que iría con él, a aprovechar para recoger leña menuda, de la que prende rápido. No eran de grandes planes. Ir, ver, regresar. La vida, al final, es eso. Cuando se acostó, doña Teresa dobló el rebozo con cuidado y lo dejó en el respaldo de la silla, cerca de la bolsa a cuadros. Don Miguel, antes de apagar la lámpara, probó la radio, giró el botón de volumen hasta escuchar un hilo de música y sonrió. Afuera, un ventilador viejo gemía abajo, moviendo un aire caliente que parecía no saber a dónde ir. Y la sierra, del otro lado, siguió siendo testigo mudo de cosas que pasan sin ruido. El amanecer del 10 trajo una luz blanca, casi sin sombra. La cocina despertó con el olor a maíz y el ritmo de manos que saben lo que hacen. Doña Teresa se puso el huipil azul con flores que ya no eran tan brillantes, pero resistían. Se amarró la falda. Sintió la tela fresca en la piel y el peso del rebozo en los hombros. Don Miguel se puso la camisa de manta, ajustó el cinturón, encajó el sombrero de palma. Tomó la radio, como siempre, no como quien lleva un objeto, sino como quien lleva compañía. En la puerta hicieron esa pausa breve que precede cualquier salida. Mirar el cielo, medir el calor, decidir si valía la pena llevar más agua. El cantil colgaba del hombro de don Miguel, la bolsa a cuadros, de la mano de doña Teresa. El sendero abría camino entre los nopales, dibujado por pasos de años. Cuando pasaron por la cerca, un vecino levantó la mano en un saludo silencioso, y el valle, indiferente, siguió respirando. Alrededor del mediodía del 10 de noviembre de 1997, el calor endureció el camino. El polvo del camino de terracería se pegaba a los talones y formaba una película áspera en los dientes. Don Miguel y doña Teresa caminaron al ritmo conocido, con las pausas de siempre, un trago del cantil, el intercambio de una palabra corta, el ajuste del rebozo cuando el viento cambiaba. La radio roja, sujeta por una correa improvisada, golpeaba suavemente la cadera de él, emitiendo, de vez en cuando, un chisguete que recordaba a chicharra. El sendero hacia las ruinas no era secreto en el pueblo. Subía entre magueyes, rodeaba una piedra más grande, atravesaba un tramo de suelo claro donde, dicen, fue patio de galpón. La hacienda, cuando apareció, parecía un esqueleto de barro. Paredes con agujeros, sombra de tejado que ya no existía, plantas trepadoras con ganas de caza. El aire ahí dentro era más fresco, como si la cal antigua guardara un resto de otoño. Caminaron por el patio silencioso, tocaron los bordes de las ventanas. Doña Teresa recogió ramitas que crujían fácil. Don Miguel señaló, con la barbilla, hacia donde recordaba que estaba una cisterna, de esas redondas, con una boca que cerrábamos para que no entrara polvo. Lo que vieron, sin embargo, fue un pedazo de suelo ligeramente hundido, cubierto por polvo endurecido y piedras pequeñas, como cicatriz antigua nivelada con el resto. No tenían prisa. Se sentaron un rato en un escalón de adobe. Don Miguel apoyó la radio en la rodilla. Buscó una estación que hablara de fútbol. Doña Teresa sacó un pañuelo de la bolsa y se secó el rostro. El viento trajo un olor mineral, memoria de agua guardada, y se fue. Cuando se levantaron, el sol ya caía de lado, dibujando sombras más largas entre los magueyes. El sendero de regreso era el mismo, pero el valle, a esa hora, cambia de humor. El calor da paso a una brisa con polvo. Las sombras engañan la vista.
los pasos deben ser firmes. Nadie sabe exactamente dónde. Entre la ruina y la casa, las cosas dejaron de ser camino y se volvieron ausencia. Lo que se sabe, porque quedó, es la última imagen de un vecino. La pareja recortada por la luz, cruzando entre los nopales. Él con sombrero y radio, ella con huipil azul y rebozo en el hombro. Y la línea del horizonte, como regla, marcando la distancia que faltaba. La noche cayó y, con ella, la rutina que no se cumplió. La reja no rechinó. El comal no se encendió. La radio no chispeó. Un silencio distinto rondó la casa, de esos que te ponen la mano en el pecho y piden que escuches. Un perro aulló 2 veces y paró, como si se diera cuenta de que no era el momento. A la mañana siguiente, la hija que vivía en Puebla llegó. Extrañó el candado en su lugar, la cocina en orden, las tortillas cubiertas por un trapo, el molcajete limpio, el vaso en el escurridor. Poco a poco, fue abriendo las puertas, llamando por sus nombres, encontrando solo aire detenido. La cama de matrimonio estaba tendida, el rebozo no estaba en el respaldo de la silla, y eso le cortó la respiración por un instante. Doña Teresa nunca salía sin el rebozo. En el metate, un restito de maíz molido esperaba manos que no regresarían ese día. La noticia corrió primero por la ranchería, luego por el pueblo más grande. Los vecinos llegaron, hablaron bajo, ofrecieron café, sugirieron caminos. ¿Fueron a la hacienda? Tal vez tomaron el atajo del arroyo seco. Alguien los vio cerca de los magueyes. Llamaron a la policía municipal. Llegaron 2 agentes con botas polvorientas y libretas sin papel suficiente. Hicieron las preguntas necesarias. Miraron la casa con ojos entrenados para lo evidente. Nada revuelto, nada roto, nada que indicara pelea. Y registraron, en el lenguaje práctico de los que lidian con el día a día, que había una pareja ausente. El primer día de búsqueda fue de pasos largos y pocos hallazgos. El grupo se dispersó por los caminos obvios. Barrancas conocidas, senderos que bajaban al valle, los 2 pozos aún abiertos en la región. Pegaron el oído al agujero, gritaron los nombres de los 2, arrojaron piedras para escuchar respuesta. Nada. La brisa levantaba pequeños remolinos que viajaban despacio hasta chocar con las cercas. El sol, sin compasión, quemaba el tiempo. Al caer la tarde, alguien sugirió la zona de la hacienda. Fueron. Caminaron por el patio y el corredor. Levantaron pedazos de teja. Miraron hacia abajo cuando la intuición lo pedía. Vieron el mismo pedazo de suelo hundido, ahora con marcas de botas y palas, tan integrado al resto que no decía nada a nadie. La boca de la cisterna, que alguna vez fue una abertura clara, era en ese 1997 un tapón de barro y piedra nivelado con el terreno, amarrado por la dureza de la cal y el olvido. Regresaron a la casa cuando el cielo ya estaba morado. La hija encendió una luz que parecía iluminar menos de lo necesario. Se apoyó en el marco de la puerta y pensó en el rebozo, en la radio, en el sombrero. Objetos ancla de 2 vidas tan predecibles que, si el destino quisiera engañar, bastaba con moverlos de lugar. Lloró poco, como lloran los que aún creen en la posibilidad de abrir la puerta y ver 2 siluetas llegando con polvo en los hombros. Esa noche, el pueblo durmió mal. La sierra, a lo lejos, susurraba viento por las rendijas. En algún lugar, un tecolote repetía un sonido corto, y la pregunta sin forma tomó asiento en la mesa de la cocina. ¿Cómo es que 2 personas que siempre regresan dejan de regresar sin dejar rastro de huella? La radio, en el lugar donde siempre reposaba, no estaba. El rebozo tampoco. Y ese vacío, más que cualquier cosa, daba la medida de la falta. Si llegaste hasta aquí, es porque también sientes el peso de esos silencios. Suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta, casos olvidados por años, pero que aún merecen ser escuchados. Ahora, sigamos. El segundo día de búsqueda comenzó temprano, con café negro y sol implacable. Los vecinos trajeron cuerdas, linternas de pila, un mapa improvisado dibujado a mano en un pedazo de cartón.
Los agentes municipales dividieron a los grupos por zonas: barrancas del lado sur, senderos de piedra al este, los pozos desactivados al norte. El nombre de la pareja iba y venía por el valle, a veces en un grito firme, a veces en un susurro que revelaba miedo de lo que podría responder. La zona de la hacienda fue revisada de nuevo. Los hombres más viejos recordaban un tiempo en que se bajaba un cubo por una boca circular para sacar agua de lluvia. «Por aquí cerca», decían, golpeando el suelo con el pie, pero hace años que lo taparon, para que nadie cayera. Nadie supo decir exactamente dónde terminaba el patio y comenzaba el tapón de la vieja cisterna. El terreno, tras temporadas de polvo y cal, se había nivelado como si nunca hubiera sido abierto. Un montículo discreto aquí, un hundimiento leve allá, nada que pidiera atención de quien andaba cansado y con prisa. La fila india recorrió galpones sin tejado, rodeó paredes con grietas y espantó palomas que habían hecho de la ruina su hogar. Preguntaban por huellas, por arrastres, por cualquier señal mínima de caída o lucha. El sol, en lo alto, aplasta los pensamientos. Los ojos, deslumbrados, dejan de notar detalles. Uno de los agentes sugirió enfocarse en el camino de terracería que lleva al pueblo vecino, donde ya se han oído historias de asalto. Otro insistió en revisar el fondo de la propiedad, donde el monte crece más espeso. El consenso, al final de la mañana, fue el de siempre: cubrir lo posible, regresar con menos respuestas que preguntas. En la casa de la pareja, la hija organizó un pequeño puesto: botellas de agua, trapos, un cuaderno para anotar quién vio qué. El olor a maíz tostado se había ido. Era como si la cocina hubiera contenido el aliento. Abrió la ventana, dejó entrar la luz, intentó no mirar la silla sin rebozo. Hojeó el álbum donde Don Miguel y Doña Teresa aparecían en fiestas, con ropa parecida, siempre con los mismos objetos. En una foto, él sostenía la radio roja con orgullo. En otra, ella ajustaba el rebozo en el hombro, el bordado del huipil encendido. Eso dolía, y de algún modo guiaba. Si encontraban la radio, si encontraban el rebozo, los encontrarían a ellos. En la tarde del tercer día, un grupo subió por un atajo que bordeaba un arroyo seco. Encontraron marcas de cascos, restos de fogata vieja, pedazos de botella. Llamaron, esperaron, nada. El paisaje ofrecía 1000 escondites, y cada hueco parecía prometer una respuesta que no llegaba. Un señor comentó, medio sin querer, que a veces las desapariciones no hacen ruido porque tienen prisa. Nadie quiso preguntar más. Llegaron a registrar 2 relatos vagos. Alguien habría visto a una pareja parecida en la central de autobuses. Alguien jura que escuchó, cerca del atardecer, el chisguete de una radio viniendo de la dirección de los Magueyes. Nada con hora, nada con certeza. La policía municipal anotó, selló el vacío con la burocracia posible y prometió regresar al día siguiente. Regresar, en casos así, es una promesa que la esperanza escucha, pero el tiempo mastica. La cuestión de la cisterna volvió a la plática junto a un muro. Un vecino más antiguo señaló un tramo de suelo que parecía más duro. Si es aquí, echaron cal y barro encima. Ni eco da. Golpes con la suela confirmaron la impresión. El sonido era seco, pero la ruina era toda así. Seca, dura, sin eco. Para abrir, habría que elegir un punto y golpear hasta rendirse. Y nadie, esa tarde, tenía fuerza, orden o motivo para golpear en el lugar correcto. Los días siguientes repitieron el mismo guión. Búsquedas al amanecer, calor que molía la paciencia, retornos con los hombros más bajos. Las hipótesis variaban según el humor del valle. Hubo quien habló de robo en el camino seguido de ocultación. Gente mala conoce senderos y no deja rastro. Hubo quien murmuró sobre conflictos pequeños que crecen invisibles, disputa por agua, un pedazo de paso, y terminan en silencio. Hubo, también, la idea de accidente. La pareja se habría resguardado del sol y errado un paso. Pero todas esas posibilidades eran líneas trazadas en el aire, sin nada, ningún objeto abandonado, ninguna marca que las sostuviera en el suelo. Al final de la primera semana,
El caso ya era pasado para algunos. La gente necesita trabajar. El sol no cambia su ruta por una ausencia. La hija, sin embargo, mantuvo el puesto. Arregló las cosas de la cocina con delicadeza, casi ritual. Barrió el patio como si barriera pensamientos malos. Por la noche, se sentaba en el escalón del zaguán y miraba el sendero. Intentaba escuchar, entre los ruidos del valle, la combinación que más conocía. El rechinido de la reja, 2 pasos y el chisguete de la radio al apagarse. La burocracia trajo su vocabulario, seco e inevitable. Carpeta, oficio, relato. Se sigue buscando. No era jerga que encajara en su modo de vivir, pero era lo que había. La ranchería, en un gesto tímido de protección, comenzó a cuidar la casa. Una teja recolocada, un garrafón de agua dejado en el escalón, un costal de maíz donado. El perro, que antes iba y venía, ahora se echaba junto a la puerta, como si cuidara algo que él tampoco sabía nombrar. En el mapa de las búsquedas, nadie dibujó un círculo sobre el tapón invisible de la cisterna de la hacienda. Tal vez porque nadie quería creer que la respuesta pudiera estar tan cerca, tan simple. Tal vez porque respuestas así piden un tipo de terquedad que el cansancio no permite. Lo cierto es que, cuando finalmente la noche cayó y el valle se enfrió, la ruina quedó como estaba. Paredes erguidas por necias, patio cubierto de polvo, y en medio un tapón de cal y barro nivelado, silencioso como un secreto que no se ofrece. La noticia perdió fuerza con las semanas. Rumores de avistamientos en la ciudad vecina surgían y morían el mismo día. La hija tuvo que regresar a la vida, al trabajo, a las cuentas. Antes de irse, cerró la casa, pidió a un vecino que le echara un ojo y se llevó lo que pudo: un retrato, una blusa de la madre con olor a jabón, el recuerdo de la radio chisgueteando al amanecer. Se decidió, sin que nadie lo dijera. Si hay novedad, alguien llama. Y el valle, que tanto guarda y devuelve, guardó. El caso de Don Miguel y Doña Teresa se convirtió en un surco discreto en la memoria del valle. El primer año aún se hablaba con detalles: el sendero, el vecino que los vio, la hacienda con sombras largas, la radio que no chispeó. Después, las frases se fueron acortando. La gente iba al mercado, regateaba por el precio del jitomate, y entre un cambio y otro alguien decía: ¿nada aún? Recibía un movimiento de cabeza y seguía adelante. El tiempo tiene ese talento de barrer aristas sin hacer ruido. La casa de adobe, sin embargo, no olvidaba. El polvo se asentaba, luego se levantaba otra vez cuando el viento cruzaba el zaguán. En las lluvias tímidas, la teja goteaba en un punto que nadie arregló. La cerca ganó remiendos con alambre de grosores distintos. Un nopal creció pegado al muro, como si quisiera sostener la pared con la mano. Adentro, el olor a jabón fue cediendo a un olor neutro de espacio vacío. En cada visita, la hija abría ventanas, sacudía trapos, limpiaba la mesa como quien pasa la mano por una foto vieja para ver mejor. Los años trajeron pequeños cambios al pueblo. Una camioneta empezó a vender agua en garrafones, lo que redujo las idas al pozo. El fútbol del domingo se escuchaba en radios más nuevas, con sonido más limpio, pero el chisguete antiguo aún vivía en la memoria de quien sabía qué podía significar el silencio. En la escuela, los niños hacían dibujos de la sierra y a veces un maestro pedía que escribieran sobre lo que guarda el valle. Aparecían casas, plantas, pájaros. Nunca aparecía una cisterna. Hubo intentos de reavivar la búsqueda. En 1999, un grupo regresó a las ruinas de la hacienda con palas prestadas. Golpearon aquí y allá, cuidando no derrumbar una pared. El suelo devolvió la misma respuesta: dureza de cal y barro compactado, como piedra sin vanidad. Uno de los hombres más viejos aseguró que la boca de la cisterna estaba en un punto exacto, 1,5 pasos más allá de la sombra, y señaló con la barbilla. Cavaron 1 metro y desistieron cuando encontraron pedazos de ladrillo que no decían nada. El lugar, como todos los lugares abandonados, tenía muchos restos que no eran pistas.
Los rumores, en esos años, venían con la estructura del deseo. Alguien juraba haberlos visto en Atlixco, sentados en una banca, ella con un rebozo parecido, él con una radio igualita. Otra persona decía que escuchó, una vez, una música vieja soplando desde el lado donde están los magueyes. El pueblo, que ya había aprendido a no esperar, escuchaba y seguía. Las tareas debían hacerse: regar, deshiervar, cuidar a los niños, negociar el precio de la semilla, arreglar una llave que goteaba. Los días, obedientes, volvían a alinearse. Para los hijos, la ausencia se fue convirtiendo en un conjunto de objetos que se pegaban a la memoria, como si tuvieran voz. La radio roja, cuando aparecía en una tienda, daban ganas de comprarla solo para ponerla en la mesa y dejarla chisgueteando bajito, como quien llama a un espíritu que no es de otro mundo, es de dentro de la casa. El rebozo, aún en el respaldo de la silla, a pesar de las visitas y limpiezas, parecía guardar el peso de la madre en los hombros. El sombrero de palma, colgado de un clavo, dejaba sombra en el mismo punto de la pared a la misma hora del día. Era como si la casa siguiera representando a la pareja para no permitir que el valle se los tragara del todo. Los años se apilaron sin que nadie se diera cuenta. El 2002 trajo una sequía larga. El 2006 trajo promesas de un camino mejor que tardaron en volverse asfalto. En 2010, un pequeño productor comenzó a rentar partes de terrenos en las orillas del pueblo para sembrar maguey. Se hablaba de mezcal artesanal, de la vuelta de un dinero pequeño que podía sostener familias. La zona de la hacienda, por ser ruina vieja y terreno abierto, entró en las pláticas. Se comentó que había mucho escombro, mucha piedra suelta, pero tierra buena por debajo. La hija, siempre que podía, iba a la casa, pasaba un trapo, dejaba flores en un vaso, cambiaba la sábana. Un día encontró, en el cajón bajo la estufa, un puñado de pilas envueltas en un trapo. Se sentó y lloró de un modo que no hizo ruido, lágrimas que caen despacio, como si pesaran más que agua. Luego respiró hondo, cerró el cajón y volvió a poner todo exactamente donde estaba. Hay dolores que solo se calman cuando las cosas permanecen en la posición en que fueron dejadas. El perro envejeció. Ya no iba tras sombras. Prefería seguir el sol por el patio, echándose donde estaba más caliente. A veces se detenía con la cabeza levantada, como si escuchara un ruido conocido desde la reja. Luego volvía a dormir. Ningún vecino notó en qué año desapareció. Fue una tarde cualquiera, y ya. El valle, paciente, sigue haciendo sus trueques. Por ahí de 2012, el productor que planeaba los magueyes comenzó a medir el perímetro de la ruina. Habló con 2 ancianos del pueblo para entender dónde era seguro pasar con máquina. Ellos señalaron paredes inestables, sugirieron evitar el rincón donde las piedras guardan coraje. Nadie mencionó la boca sellada de la cisterna. No por maldad, sino porque, para muchos, esa boca ya era mito, dibujo en las palabras de los de antes. La ruina, en el papel del productor, era solo un obstáculo que sería nivelado con cuidado. Del lado de la casa de Don Miguel y Doña Teresa, la estación seguía. Veranos largos de calor seco, inviernos de viento que despelleja, milpas que aún intentaban crecer, nopales con flores que parecían pequeños fuegos prendidos al verde. La familia ya no esperaba una llamada con noticia. Esperaba solo que la memoria no se deshiciera. Y sin saberlo, esperaba también por una grieta que se abriría en el lugar menos espectacular. Un pedazo de suelo que, por 16 años, fingió ser solo suelo. En la mañana del 25 de mayo de 2013, el valle amaneció claro, con una brisa que no ayudaba mucho contra el calor. El productor llegó a las ruinas con 2 ayudantes y una retroexcavadora amarilla que temblaba incluso parada. El plan era simple: retirar escombro suelto, nivelar puntos más altos, abrir espacio para hileras de maguey, que en el papel quedaban bonitas. El operador encendió la máquina. El rugido se tragó a los pájaros por un instante y luego se volvió parte del fondo del día. La cuchara avanzó, trajo tejas rotas, levantó polvo antiguo que olía a cal. En algunos lugares, la tierra cedía fácil.
En otros, ofrecía resistencia de cosa que no quiere moverse. Uno de los ayudantes, con pala y puntero, deshacía pequeños montes, intentando separar ladrillo bueno de barro inútil. Hablaban poco, tal vez por respeto al lugar, tal vez por economía de aliento. Fue cuando la cuchara empujó un pedazo de relleno aparentemente común, y el suelo respondió con un sonido diferente, hueco y corto, que el operador levantó la palanca por instinto. La cuchilla, al bajar, hizo presión en un punto que no soportó. Se abrió una grieta fina, una boca sin dientes por donde escapó un soplo de polvo blanco, tan ligero que parecía humo. El operador retrocedió más que la máquina. El mundo, por un segundo, cayó. Apagaron el motor. El silencio regresó con su textura propia, y en ella se podían escuchar partículas cayendo, rasgando el aire antes de asentarse. Un olor seco, mineral, salió de dentro, como el de un cuarto cerrado por muchos años. Alguien dijo, cisterna, no como certeza, sino como memoria. El productor pidió calma, pidió que no pisaran las orillas, llamó a un vecino que pasaba, como si un testigo diera más firmeza a lo que los ojos empezaban a entender. Con pala y puntero, ensancharon la abertura poco a poco, cuidando que la cáscara de barro no se derrumbara entera. Se formó un rectángulo suficiente para que entrara la luz. Una linterna de pila, vieja, fue prestada por quien siempre lleva una en el bolsillo. El haz cortó el polvo de cal suspendido, dibujando un camino que terminaba en un fondo indistinto. La luz bajó despacio, lamiendo la pared curva de adobe, mostrando capas de barro y piedra, la piel del tiempo. Llegó al suelo, encontró fragmentos de ladrillo, cascajo, cosas sin nombre. Luego se posó sobre algo que no era piedra. Se vio primero un contorno que el cerebro tarda un segundo en aceptar. Cráneo, clavículas, arcos costales. Los huesos, limpios de cualquier resto de tejido, parecían haberse acomodado en esa postura por resignación. A la izquierda, a la altura del fémur, un rectángulo rojo oscuro, descascarado, con una antena chueca cansada de intentar el cielo. Una radio del tipo que a don Miguel le gustaba cargar, del tipo que nunca salió de la cabeza de quien lo esperaba. La linterna se deslizó a la derecha y encontró una segunda silueta, caída de lado, las órbitas vacías mirando un punto sin profundidad. Sobre el pecho, lo que quedaba de un huipil azul, con bordados, que aunque muertos, aún insistían en ser color. Enredado entre costillas y hombro, un tejido de trama rojiza y morada, rasgado por muchos lugares que recordaba a rebozo. Una sandalia cerca de la abertura, otra bajo polvo más espeso. Junto a la mano ósea, una bolsa de manta a cuadros, rota, como si hubiera reventado de adentro hacia afuera. Nadie habló por unos segundos. El haz temblaba porque la mano temblaba. El productor respiró hondo. Llamó a los agentes municipales. Mientras esperaban, armaron una pequeña cerca con estacas y mecate para que la orilla no recibiera curiosos. El sol, ajeno, siguió con su trabajo de hervir el día. Uno de los ayudantes se quitó el sombrero para limpiar el sudor y notó, allá abajo, un sombrero de palma colapsado. Era como mirar un espejo polvoriento y de repente reconocer un rostro. La noticia corrió antes de que llegara el carro oficial. En minutos llegaron personas que sabían del desaparición y gente que solo sabía que encontraron algo. Los que sabían más se quedaban en silencio. Los que sabían menos preguntaban con hambre de historia. La orilla se convirtió en una línea de respeto. La linterna pasaba de mano en mano, como si fuera un relicario. Cada uno iluminaba un detalle y, sin decirlo, reconocía el acervo de una vida. Radio, sombrero, huipil, rebozo, bolsa. Elementos que la memoria ya había enumerado 1000 veces. Ahora ahí, cubiertos de polvo. Cuando el carro municipal por fin se detuvo, los agentes bajaron con gestos contenidos. Uno pidió que nadie más se acercara, otro anotó lo que pudo.
Todos miraron hacia adentro con el mismo asombro discreto de quien descubrió una página que faltaba en un libro guardado por años. Alguien sugirió esperar a los peritos de la ciudad. Alguien trajo agua. Alguien, mirando la sierra, dijo solo: entonces aquí estaban. No era sorpresa. Era una especie de paz amarga, de esas que llegan sin música. Los peritos llegaron cerca del mediodía, cuando el polvo ya se había asentado otra vez sobre todo. No traían palabras grandes, traían cintas para aislar, guantes, escalas para fotografía, una libreta abollada. Pidieron que todos retrocedieran 2 pasos. Midieron la abertura, examinaron las orillas, hablaron con el operador de la máquina. Luego, bajaron con cuidado por una escalera improvisada, de esas plegables, anclada con cuerdas. A cada escalón, el aire cambiaba de olor, dejando de ser día para volver a ser lugar cerrado. Abajo, la linterna reveló mejor la geometría de la cisterna, redonda, paredes de adobe amasado con piedra menuda, rastros de cal que resistían como pintura cansada. En lo alto se vio el cuadrado del respiradero, atascado, hoy solo un agujero oscuro sin utilidad. El suelo mezclaba polvo fino con fragmentos que parecían haber caído del propio tejado. Y, en medio de esa geografía, los dos. Él sentado con la espalda apoyada en la pared, las piernas semidobladas, la radio roja posada en el fémur derecho, como si hubiera encontrado su repisa final. Ella caída de lado, una mano junto al pecho, la otra cerca de la bolsa rota. Fotografiaron todo con paciencia. Una regla negra y blanca apareció en una de las imágenes para dar escala a los huesos. Otra fue puesta junto a la radio, cuya antena chueca parecía apuntar a nada. Registraron el sombrero de palma colapsado en el suelo, casi volviéndose polvo en las alas. Se detuvieron ante el huipil, donde el diseño de las flores, aunque carcomido, aún decía azul. El rebozo, atrapado entre costillas y hombro, parecía haber intentado abrazar el cuerpo por última vez. Anotaron sin poesía, pero la escena, por sí misma, tenía la suya. Sobre la causa, nadie dijo nada ese día. Sin tejidos, sin sangre, sin fracturas obvias, el hueso habla poco. Notaron, sí, que la entrada estaba sellada por fuera con barro endurecido, piedra y escombro. Un tapón que, visto desde arriba, se confundía con el terreno. Lo marcaron en el dibujo que hicieron en un papel. Un círculo, un cuadrado en lo alto, el respiradero, una línea indicando el sellado. Fue la explicación más concreta que subió a la superficie esa tarde. Si buscaron en 1997 y no vieron, fue porque lo que antes era boca se convirtió en suelo. La hija llegó cuando el sol ya empezaba a caer. El pueblo abrió espacio. Ella no quiso bajar. Prefirió mirar desde arriba, tal vez para mantener distancia del tiempo. La linterna prestada iluminó, a petición suya, los puntos que la memoria pedía: la radio, el sombrero, el huipil. Cuando el haz se posó en el rebozo, la mano de ella se cerró en el aire como si intentara agarrar tela. El rostro no se derrumbó. Se quedó inmóvil, sosteniendo una dignidad que el pueblo reconoció. Una vecina tocó su hombro. No se dijeron nada que valga en la escritura. Ahí ninguna palabra sabría. El resto del día fue trabajo. Retiraron los restos con cuidado, depositándolos en cajas forradas con tela. Los objetos fueron embolsados por separado. Cada cosa parecía tener un peso que no correspondía a su tamaño, como si trajera consigo fragmentos de plática, de risa baja, de rutina. Desde lo alto, alguien hablaba de la vida. Iban y regresaban, siempre antes del atardecer. Otro repetía: aquí estaban. Wow, otros callaban, como si oraran sin santo. En el puesto improvisado a la orilla del terreno se anotó lo básico. Preguntaron por el desaparición de 1997, confirmaron fechas, escucharon sobre las búsquedas, sobre el pedazo de suelo que nadie confió lo suficiente para abrir. Reconstruyeron la línea del tiempo con trazos simples. Salida al mediodía, última visión en el sendero.
Rastreos que llegaron a la ruina, pero no a la cisterna. 16 años de espera. Retroexcavadora. Grieta. Hallazgo. No era una narrativa para satisfacer curiosidades. Era suficiente para que los papeles registraran lo que la gente ya sabía de memoria. Al atardecer, la cisterna vacía parecía más grande, como si el silencio, sin los cuerpos, ocupara más espacio. Las paredes guardaban marcas de mano de quien bajó y subió, de polvo que se pegó a la piel y luego volvió al suelo. Clavaron estacas alrededor, pasaron mecate, dejaron un letrero simple para evitar caídas. No levantaron placa, no bautizaron el lugar. El pueblo sabe nombrar con menos letras, ahí donde encontraron a la pareja. Los restos fueron liberados a la familia tras los trámites que a nadie le gusta hacer, pero que forman parte de devolver gente a los suyos. Hubo una despedida pequeña, con flores del patio y palabras bajas, a la sombra de un árbol que ya ha visto de todo. La radio, sin vida, fue puesta sobre la mesa por unos minutos, como quien da lugar a lo que, por años, fue voz. El rebozo, doblado, ganó el respeto de un objeto que cumplió su camino. El sombrero, demasiado frágil para tocarse, se guardó como se guarda papel antiguo. En la noche que siguió, la ranchería respiró diferente. Algunos durmieron mejor. Otros soñaron con corredores de adobe, con polvo de cal entrando por los ojos. La hija, antes de apagar la luz, ajustó la silla en la que el rebozo solía esperar la mañana. Se apoyó en el marco de la puerta y se quedó ahí, escuchando de nuevo la cocina. Lo que volvió no fue el chisguete de la radio. Fue un silencio menos cortante. La ausencia aún dolía, pero ahora tenía suelo. Y, tal vez por eso, el valle sopló un viento más fresco, de esos que mueven las cortinas y recuerdan cerrar la ventana. Los días siguientes a la retirada de los restos fueron de idas y venidas discretas a la ruina. El sol seguía igual, pero había algo distinto en cómo la gente pisaba ahí. Pasos más puestos, ojos que buscaban marcas que el tiempo ya había lamido. La cinta de aislamiento tremolaba despacio y el rectángulo abierto dejaba ver la boca de adobe como un ojo que, finalmente, asumió ser ojo. Los peritos volvieron para completar mediciones. No hablaban alto. La voz resuena incómoda en un lugar que guardó silencio tanto tiempo. Las anotaciones se atuvieron a los hechos que caben en un papel. 2 esqueletos, uno masculino, otro femenino. Disposición compatible con quien no fue arrastrado después de puesto. Vestigios de ropa con colores identificables, azul en el torso de la mujer, manta clara en el del hombre, accesorios reconocibles, sombrero de palma, radio portátil roja con antena chueca, bolsa a cuadros, respiradero cuadrado obstruido, entrada sellada por fuera con barro, piedras y escombro, creando un tapón, nivelado con el terreno, ausencia de marcas evidentes de disparo en los huesos mayores, sin señales inequívocas de fractura perimortem. La causa, por tanto, quedó en el terreno de lo que no se puede afirmar. El hueso tiene un alfabeto corto. La presencia de cal en el piso fue notada como técnica antigua de conservación de agua y también como algo que seca todo. Mezclada con polvo y tiempo, la cal se pegó al mundo y el mundo se pegó de vuelta. Alguien, aún en 1997, debió trabajar un poco para convertir la boca en suelo. Echar barro, acomodar piedras, apalpar la superficie, hasta que la vista se acostumbrara a la idea de que ahí nunca hubo vacío. Ese esfuerzo concreto sostuvo, por 16 años, la hipótesis más dura, que la respuesta quedó escondida por acción humana. En la mesa sencilla de la casa, los papeles comenzaron a ganar 3 flechas, no como sentencia, sino como mapa mínimo. La primera decía: robo con ocultación, abordaje en una parte del sendero donde el monte cierra y las voces no corren, retiro de objetos de valor, si es que los había, y deposición rápida en la cisterna por ser el agujero más cercano. Sellado para ganar tiempo. Esta vía tenía a su favor el tapón bien hecho y la prisa visible en los objetos dejados junto a los cuerpos. En contra,
el vacío de otros señales. La segunda flecha, menos hablada y más pensada, escribía conflicto local. Discusiones pequeñas que envejecen mal, disputa por paso, agua de pozo, algún favor negado. En lugares chicos, las peleas no hacen ruido, pero dejan manos temblorosas. La cisterna, por la practicidad de camuflar, podría haber sido punto de solución rápida para un problema que, en el papel, nunca existió. La ausencia de marcas obvias en los huesos no ayudaba ni estorbaba la hipótesis, solo la dejaba en el campo de lo posible. La tercera, un poco más lejana, garabateaba accidente seguido de sellado. Los dos habrían entrado o caído en la cisterna, ya con la boca parcialmente cubierta. Sin poder salir, habrían sucumbido al tiempo, y después alguien habría cerrado el agujero por miedo a culpas o por costumbre de mejor tapar. Esta vía era frágil porque pedía demasiadas coincidencias, pero los peritos, con su realismo seco, rechazaron la tentación de tachar cualquier cosa. Donde falta voz, no se afirma. La hija acompañó lo que pudo sin exigir lo que no se da. Pedía solo que respetaran el orden de siempre. La radio con el padre, el rebozo con la madre. Los objetos, para ella, no eran prueba, eran continuación. La radio, sobre todo, parecía hablar incluso muda. Cuando la sostuvo en el patio, notó que la pintura descascarada tenía el mismo dibujo de desgaste que recordaba. Era como si, de tanto uso, el objeto hubiera aprendido el camino de vuelta. En el pueblo, comenzaron las pláticas sobre el no ver. «Pasamos por encima», dijo alguien, sin metáfora. Y la frase pegó. Ganó cuerpo en la boca de los más viejos. Se explicó en las clases de la escuela. Entró en el vocabulario de quien pasaba por las ruinas. Cuidado, aquí es donde no vimos. No se creó leyenda, no se señaló santo. Se creó solo, una especie de acuerdo silencioso de que la prisa y la luz del mediodía son pésimas consejeras. Los peritos cerraron su parte con recomendaciones simples. Mantener la orilla protegida, no permitir curiosos, evitar que la boca volviera a convertirse en suelo. Dibujaron, en un último papel, un mapa pequeño con la posición de la cisterna respecto al patio, como quien quiere evitar que el olvido trabaje otra vez. La ruina, por su parte, siguió siendo ruina. Paredes con cicatrices, palomas que se asustan por cualquier cosa, un frío atrapado en el fondo incluso cuando el día quema. Por la noche, de vuelta en la casa, la hija se sentó en el escalón y miró el sendero que lleva al valle. Pensó en el camino de ida y vuelta, en los lugares de pausa, en el punto donde el sonido de la radio solía confundirse con el de las chicharras. Y entendió, tal vez de una vez, que ciertos destinos se definen en centímetros. El paso que no se dio, la piedra que se volvió calzo, el tapón que se cerró antes de lo debido. No era consuelo, era medida. La casa de adobe recibió los restos de los dos como quien recibe lluvia después de meses. Sin fiesta, con alivio. La despedida fue corta, hecha de flores del patio, agua en un vaso, velas que humearon más de lo que iluminaron. Las palabras dichas no intentaron explicar. Eran palabras de acomodar silla, de abrir ventana, de pasar trapo. La radio roja fue puesta sobre la mesa por unos minutos, no como objeto de curiosidad, sino como presencia. La antena, que por años apuntó a la nada, ahora apuntaba a lo que ya no era necesario escuchar. En la cocina, la hija repitió gestos antiguos. Calentó el comal vacío, no para cocinar nada, sino para sentir el chasquido del metal que acompañó toda la vida. Lavó el molcajete, extendió el trapo del pan, encendió un cerillo para ver su flama sin prisa. Cuando tomó el rebozo, no lo llevó al rostro, lo dobló con paciencia y lo devolvió al respaldo de la silla, precisamente en el punto donde siempre durmió la noche. La bolsa a cuadros, rota, se quedó al lado, como quien espera una ida al mercado que ya no ocurrirá. Los vecinos pasaron al caer la tarde, dejando silencio en la puerta. Dieron abrazos cortos, prometieron cuidar la casa de vez en cuando, ofrecieron compañía para los días en que el recuerdo pesa más de lo que el cuerpo aguanta. Uno de ellos, antiguo,
Contó que, cuando era niño, escuchó historias de cisternas que, después de cerradas, no debían pisarse por respeto al agua. Tal vez olvidamos el respeto y recordamos solo la prisa, dijo, sin querer enseñar. La hija escuchó y guardó sin responder. En la semana siguiente, comenzó la limpieza que no cambia nada y cambia todo. Quitaron polvo de las repisas, lavaron cortinas, arreglaron la teja que goteaba. El olor a jabón volvió a ocupar la cocina, como si reclamara el lugar que siempre fue suyo. La cama se rehizo con sábana limpia y el cuarto ganó la claridad de mañanas antiguas. Nada de eso era para borrar el tiempo, era para dejarlo acomodado. La cisterna, en la hacienda, quedó rodeada de estacas y mecate. No había placa, solo el conocimiento compartido de que ahí. Los cultivos de maguey se trazaron un poco más adelante, respetando un espacio vacío que parecía pedir descanso. El operador de la retroexcavadora pasó varias veces por el camino y, aunque no se detenía, miraba de reojo en el punto exacto, como quien verifica si un error aprendió a no repetirse. El productor, discreto, evitó hablar del tema como quien evita sacar provecho del dolor ajeno. Llegaron a la casa rumores nuevos, no de esperanza, sino de interpretación. Algunos decían que aquello confirmaba la tesis del robo, otros que era señal de una pelea antigua que nadie vio nacer. La hija aprendió a no discutir con las versiones. Respondía con lo necesario. Fueron encontrados. Y volvía a las cosas que se pueden sostener con las manos. Barrer, cocinar, coser un rasgón, regar las plantas que quedaron. Una tarde, abrió una caja donde guardaba fotografías. En una de ellas, la pareja aparece exactamente como en la imagen que la memoria ya ponía de pie. Él con sombrero y radio, ella con huipil azul y rebozo en los hombros. Al lado, la casa entera como testigo. Al observar más, notó pequeños detalles que, en su momento, no decían nada. El brillo del ojo de él, cuando la radio captaba una estación. El modo en que ella sostenía la bolsa a cuadros, como quien sostiene tiempo. Cerró la caja despacio y sintió que, a pesar del apretón, ahora había un inicio, un medio y un fin que, aunque abierto, tocaba el suelo. La casa no se volvió altar. Siguió siendo casa. El viento de la tarde aún cruzaba el zaguán. Traía el olor de nopal cortado. Empujaba el polvo debajo de los muebles. El perro ya no estaba, pero apareció uno nuevo, huérfano de suerte, y encontró sombra en la misma esquina del patio. Hubo quien dijo que era el destino recompensando. La hija sonrió de lado y no respondió. Destino es palabra demasiado grande para usarse en una cocina. El último día antes de volver a la rutina de la ciudad, hizo un gesto pequeño. Puso la radio en la repisa, a la altura de los ojos, y pasó la mano por la antena chueca como quien deshace un nudo. No intentó arreglarla, no cambió pilas, no probó el botón. La dejó quieta, en paz, en el lugar donde la memoria alcanza sin escalera. Luego cerró la puerta, la aseguró con la misma llave y caminó hasta el camino. El valle, que sabe de pérdidas mejor que cualquier persona, sopló un viento tibio, de esos que solo mueven el rebozo. Y la casa, por un instante, pareció más pequeña y más fuerte al mismo tiempo. Con los meses, la ruina de la hacienda ganó una nueva geografía, no en los dibujos del terreno, sino en el modo en que la gente contaba el camino. Antes decían, ve por la sombra del muro y dobla cerca del maguey más grande. Ahora añadían un desvío respetuoso. Rodea el círculo de las estacas, sigue por la parte limpia. La cisterna, al fin visible, se convirtió en punto de referencia para evitar. El pueblo aprendió a nombrar agujeros con precisión. La escuela del pueblo, una tarde, propuso un ejercicio: dibujar el valle y marcar lugares importantes. Aparecieron el mercado, la iglesia, el campo de fútbol, el tanque de agua, las casas sin nombre. En muchos papeles, un cuadrado pequeño rodeado de palitos representaba la zona de las estacas. Los niños escribieron, con letras desiguales, donde encontraron a la pareja.
No había morbo en la tarea, había geografía afectiva. Lo que antes se escondía bajo el polvo pasó a tener contorno. El productor siguió con el cultivo de maguey, respetando la distancia de la boca. Cuando regresaban a casa, los ayudantes comentaban en voz baja sobre cómo el terreno había intentado, por años, fingir que era plano. La retroexcavadora se volvió famosa por haber abierto la grieta, como si las máquinas también tuvieran memoria. El operador, cuando pasaba por la plaza, recibía saludos contenidos, no de héroe, sino de quien, sin querer, jaló un hilo que nadie estaba logrando. La policía municipal, en reportes discretos, mantuvo el caso abierto como quien deja una puerta entornada. No era descuido. Era el reconocimiento de que ciertas historias no entregan culpables, solo devuelven cuerpos. El pueblo, por su parte, reorganizó el cuidado. Empezó a mirar pozos desactivados, tapas de concreto medio chuecas, agujeros olvidados. En algunos puntos, pusieron piedras grandes encima, no para esconder, sino para avisar. Nadie quería, de nuevo, caminar sobre respuestas. La casa de don Miguel y doña Teresa se volvió parada para café de quien venía del campo. No era museo, pero tenía un aire de lugar donde se respira despacio. En la pared, la sombra del sombrero seguía apareciendo a la misma hora, como reloj inventado. En la repisa, la radio reposaba como quien entiende que, a veces, lo mejor que puede hacer es callar. El rebozo, doblado con precisión, recordaba los hombros de quien lo cargó por décadas. Y la bolsa a cuadros, aunque rota, mantenía la correa en posición de espera. Entre pláticas, la pregunta grande reaparecía. ¿Cómo es que no vimos? Algunos culparon el calor de noviembre, otros culparon la costumbre de pasar siempre por el mismo lugar sin mirar. Un viejo resumió: porque la tapa parecía suelo, y al suelo se le confía. La frase pegó. Es posible que el valle, con sus piedras y sus vientos, haya susurrado algo parecido desde siempre, pero solo ahora alguien lo tradujo. Las tres hipótesis siguieron circulando sin pleito. Quien sufrió robo en el camino le daba más peso a la primera. Quien conocía historias de favores cobrados sin recibo miraba la segunda con más seriedad. Quien respetaba agujeros y tapas prefería no hablar de la tercera por miedo a convertir accidente en excusa. Entre todas, la certeza única era que, al final, la boca fue cerrada por manos. Eso, más que cualquier cosa, dolía. Algunas tardes, la hija se sentaba en el zaguán y escuchaba el fin del día. No esperaba escuchar pasos ni el chisguete de la radio. Esperaba solo que el silencio no se volviera piedra. A veces, recordaba frases del padre, cosas simples. Caminar desentume, el agua parada se agria, el sol no es enemigo, es aviso. En esos momentos, la cisterna, allá lejos, aparecía en la cabeza como dibujo azul. No era memoria de horror, era mapa que ella cargaría siempre. El valle siguió. Las milpas insistieron en nacer, los magueyes crecieron lentos, la sierra pintó de morado las últimas luces. El pueblo aprendió a meter en los bolsillos pequeñas prudencias, mirar 2 veces lo que parece plano, llamar por alguien antes de bajar un escalón oscuro, preguntar al más viejo dónde había agua en sus tiempos. Y, de vez en cuando, alguien que pasa por el camino cuenta, para quien viene de fuera, la historia de la pareja que caminó como siempre y desapareció en un lugar que por mucho tiempo fingió no estar ahí. La respuesta oficial no llegó. No llegó, y tal vez no llegue. Pero la comunidad encontró otra forma de cierre, la certeza de que el valle devolvió lo que debía. Al enterrar a los dos, el pueblo pareció enterrarse menos. Y sin decirlo, acordó que, de ahora en adelante, ninguna cisterna se volvería suelo sin antes ganar un nombre. Esa es la única justicia que el lugar sabe hacer sin papel: bautizar el vacío para que deje de tragar. En la semana en que el polvo se asentó sobre la ruina, la hija decidió hacer un camino que no había hecho desde 1997, salir de casa al mediodía, seguir el sendero entre los nopales, medir el valle con el cuerpo, como el padre decía que se mide la distancia de verdad. No era peregrinación,
Era un intento de entender dónde el día se vuelve ausencia. El sol pegó en el mismo ángulo antiguo, haciendo la sombra de ella encoger, y el viento trajo ese olor mineral que anticipa la zona de la hacienda. El camino, obediente, aún arañaba los mismos lugares. Llevó solo agua y un cuaderno delgado. Se detenía, anotaba cosas que solo el tiempo enseña a ver. Piedras que se repiten, puntos de sombra donde los ojos descansan, tramos en que el piso cambia de textura y el paso debe ajustarse. En cierto punto, notó el detalle que, años antes, nadie quiso o pudo notar. El terreno parece plano, pero la luz de noviembre crea ilusión. Lo que estaba nivelado con barro ganaba el mismo brillo del resto, como si fuera piel cubriendo herida. La tapa de 1997 no era invisible, era solo convincente. En la ruina, la cinta aún tremolaba alrededor de la abertura. Reconoció, no sin un escalofrío tranquilo, el cuadrado del respiradero en lo alto de la pared curva, hoy inútil, como ventana que nadie abre. Bajó solo la mirada. La boca, ahora limpia, parecía un ojo posado en el suelo. Alrededor, marcas de bota de los peritos, pedazos de teja rota, el posadero de las palomas que volvieron a mandar en el tejado ausente. Un señor del pueblo, de paso, comentó sin querer: aquí siempre fue lugar de guardar. Guardar agua, guardar frío, guardar silencio. Guardó también a los dos. En el regreso, se detuvo donde un vecino había dicho haberlos visto por última vez. El valle ahí se abre, el sendero dibuja una S, las plantas sopladas por el viento hacen un sonido fino como papel. Es fácil imaginar la radio chisgueteando entre canciones, la voz del padre diciendo «ya mero crece la sombra», la madre ajustando el rebozo en el hombro y revisando la bolsa a cuadros. La reconstrucción no inventa, solo acerca el oído a ruidos que nunca desaparecieron del todo. En casa, por la noche, la hija extendió sobre la mesa una línea del tiempo sencilla. No era policial, era íntima. Escribió salida, mediodía, ruinas, sombra de muro, regreso, sendero entre nopales, última visión, aún claro, silencio, cocina intacta. Al lado dibujó el círculo de la cisterna y un rectángulo punteado marcado tapa nivelada. Al final, 3 palabras que los papeles de los peritos también cargaban: causa indeterminada. No era una derrota, era la honestidad que cabe cuando el hueso no cuenta. La noticia de que la familia aceptaba lo que había para aceptar trajo calma al pueblo. Parientes lejanos vinieron, tomaron café en el zaguán, contaron recuerdos que encajaban como ladrillos, el modo en que don Miguel ajustaba el sombrero de palma para escuchar fútbol, el jeito de doña Teresa de sostener el trapo cuando sacaba el comal del fuego, la risa baja de los dos cuando la radio hablaba de lluvia y la ventana decía lo contrario. Recordar, ahí, no era abrir herida, era coser la orilla de la ausencia para que no se deshiciera todo. A veces, en las pláticas, alguien arriesgaba una geometría de lo ocurrido. Si fue robo, eligieron la cisterna porque ya sabían que la tapa parecía suelo. Si fue pelea, fue cosa de 1 minuto, con prisa y miedo. Si fue accidente, el sellado posterior debió ser rápido y silencioso. Cada hipótesis tenía un mapa posible, pero todas terminaban en la misma figura: manos que cerraron la boca. El resto, por más que se quiera, es sombra. Al final del día, la hija tomó la radio roja y la acercó a la ventana. El objeto tenía marcas de uso idénticas a las de la memoria. Una lasca mayor en la esquina, otra pequeña cerca del botón de volumen, la antena con una curva que parecía dibujo. Tocó con la punta de la uña el área descascarada y sintió una puntita de óxido. Pensó que tal vez los objetos son la forma más concreta que la vida encuentra para decir «estuvimos aquí». Y devolvió la radio al lugar alto, donde la luz de la tarde pega de lado y dibuja una sombra que da ganas de respetar. Afuera, el valle cambió de color. El azul de la sierra se volvió morado. Los magueyes hicieron rayas oscuras contra el cielo. El sendero guardó, como siempre guarda, los pasos de un día y los borró con la misma rapidez. La casa respiró.
No había respuesta nueva para dar, ni viejo culpable para señalar. Había solo una organización íntima del mundo. Saber dónde terminaron los dos. Saber que el suelo a veces miente. Saber que la memoria puede, sí, servir de mapa, cuando los mapas oficiales ya gastaron la tinta. En algún momento, la historia pasó a caber en dos imágenes que se miran de frente. De un lado, la fotografía en vida. Don Miguel y Doña Teresa, parados frente a la casa de adobe. Nopales dibujando el fondo. La sierra como trazo azul. Él sostiene la radio roja y el sombrero de palma lanza sombra sobre los ojos. Ella usa el huipil azul bordado, la falda resistente, el rebozo de trama rojiza y morada cayendo del hombro, la bolsa a cuadros colgando de la mano. Es tarde, la luz pega de lado y el polvo en el suelo parece azúcar regada. De otro, la visión de la cisterna, paredes de adobe, piso de cal, el detalle inesperado del respiradero cuadrado, ahora inútil. Él está sentado, huesos en reposo, radio en el fémur derecho, sombrero colapsado como flor seca. Ella, caída de lado, el huipil reducido a islas de color, el rebozo atrapado entre costillas y hombro, la bolsa a cuadros rota al alcance de la mano que ya no sostiene. Es noche de linterna, polvo suspendido, silencio que tiene peso. El video que se pretende hacer y que esta historia prepara no necesita trucos entre una imagen y otra. Basta dejar que una encare a la otra hasta que las similitudes se revelen sin prisa. La coherencia de la ropa, la terquedad de los objetos, la continuidad del gesto. La vida no fue interrumpida en el sentido grandioso de la palabra. Se deslizó de un escenario abierto a uno cerrado, de una luz de atardecer a una oscuridad de cal. Eso, por sí solo, ya es la explicación más dura. La hija, cuando mira las dos imágenes, dice bajito que lo que más hiere no es el esqueleto, es la radio. Porque la radio, a diferencia del cuerpo, no debería cerrar nada. Fue hecha para ser voz que cambia cada día. Verla fija, definitiva, convierte en piedra lo que siempre fue movimiento. Lo mismo pasa con el rebozo, tela hecha para calentar, cargar, amarrar. Ahí, inmóvil, denuncia una pausa que la casa nunca habría elegido. Los peritos también miran las dos imágenes, cada uno a su modo. En ellas encuentran coherencia que, paradójicamente, no resuelve lo que necesitaría resolverse. La disposición de los cuerpos sugiere acción rápida, sin arrastre posterior. La ausencia de fracturas inequívocas impide la sentencia. El sellado de afuera hacia adentro indica decisión. Pero, ¿quién decidió? ¿En qué minuto? ¿Por qué motivo pequeño o grande? Las preguntas quedan como polvo fino, que uno barre y regresa. En el pueblo, esas imágenes ganaron un lugar que no es de altar, sino de aviso. La presencia de un tapón que parecía suelo se volvió lección repetida. El paisaje, antes tomado como inmutable, se volvió sospechoso de escondidas. Pozos abandonados, fosas desactivadas, cisternas de tiempos antiguos. El mapa doméstico, dibujado por la memoria de quien vive ahí, pasó a marcar los vacíos con más rigor. Y así, de modo nada espectacular, la ausencia de una pareja mejoró un poco la seguridad de los que quedaron. Es posible que, si hubieran regresado esa tarde, el valle no guardara un recuerdo tan nítido de sus pasos. La rutina tiene ese destino de pasar sin marca. La marca, cuando llega, prefiere las excepciones. Por eso tal vez las imágenes tengan tanta fuerza. Fijan, en el mismo cuadro, lo que debería haber seguido adelante. La fotografía del exterior tiene movimiento contenido. La de la cisterna tiene inmovilidad absoluta. Las dos, juntas, componen la narrativa que el pueblo aprendió a contar, sin señalar culpables. Fueron, no regresaron. Estaban ahí. Al final, la casa de adobe sigue en pie. La sombra del sombrero continúa apareciendo en la pared a la misma hora, como reloj inventado. La radio reposa alta, callada con dignidad. El rebozo, doblado, ocupa su rectángulo en la silla. Y el valle,
que no le debe nada a nadie, pero guarda todo. Acompaña con una brisa que a veces parece mano. Pasa, desordena poco y se va. No hay milagro aquí. Hay solo dos imágenes que no se anulan y que cada vez que se encaran, recuerdan que la respuesta podía ser simple y fue escondida. Años después del hallazgo, el lugar sigue sabiendo qué pasó sin necesidad de repetirlo. La orilla de la cisterna, ahora respetada, no ganó placa dorada, pero ganó sombra permanente. Nadie pisa ahí por descuido. Las hileras de maguey crecen a su ritmo lento, almacenando paciencia en las hojas gruesas. Quien pasa comenta de pasada, como si hablara de parientes que viven lejos. La historia quedó sin culpables, pero no sin efecto. Pozos desactivados fueron mapeados, tapas antiguas reforzadas, caminos de sendero recibieron marcas simples. Mejoras pequeñas que no piden discurso. La hija regresa cuando puede. Entra, abre las ventanas, deja que el viento circule por la cocina. A veces enciende el comal por unos minutos, solo para escuchar ese chasquido que formaba parte del inicio de cada día. Pasa la mano por el rebozo, ya sin miedo a que la tela se deshaga, y lo dobla con la misma precisión de siempre. La radio, en lo alto, permanece muda. No la enciende no por respeto al silencio, sino por respeto al descanso. Hay compañías que, después de cierto punto, solo tienen sentido calladas. En el pueblo, la narrativa encontró su tamaño. No es leyenda, no es caso de tribunal, no es aviso de camino. Es una historia íntima sobre lo que puede pasar cuando el tiempo, la prisa y la geografía se combinan. El sendero entre los nopales sigue ahí, con piedras que insisten en ponerse en el camino. La hacienda sigue siendo ruina, con palomas que entran y salen. El respiradero cuadrado, en lo alto de la cisterna, sigue inútil. Ventana para un cielo que no resuelve nada. Y la casa de adobe sigue siendo casa, con sombra en la pared a la hora justa. Tal vez la pregunta que queda no sea quién ni por qué, sino cómo no vimos. El pueblo, que ahora elige mejor donde pisa, responde con humildad, porque la tapa parecía suelo, y al suelo se le confía. La confianza, aprenden todos, merece vigilancia cuando pasa sobre agujeros. Esa lección, simple y dura, es la única certeza que el valle entregó. El resto es cuidado, escuchar pasos, llamar por el nombre, evitar atajos que nadie confirma. Si este video te acompañó hasta aquí, es porque tú también soportas historias que no se cierran con reja ni aplauso. Suscríbete al canal para seguir con nosotros casos así, mexicanos, íntimos, plausibles, que el tiempo casi borró. La despedida de esta historia no tiene giro. Tiene solo la imagen final. El valle de Tehuacán al final de la tarde. La Sierra Morada. La casa de adobe respirando despacio. En lo alto de la repisa, una radio roja atrapa la última luz y devuelve, sin sonido, un brillo pequeño. En la silla, un rebozo doblado recuerda hombros que no están. En el clavo, el contorno del sombrero repite su reloj. El mundo se hizo un poco más pequeño, pero más nítido. Y nosotros, que escuchamos, salimos con una certeza simple. Aquello podría haberle pasado a cualquiera de nosotros, y por eso merece ser recordado.